Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. 1:07 minutos, bienvenidos conversando con Emilio en su versión radio. En la dirección de la estación, el licenciado Alexis Castro. En los controles del Magallanes, Ángel Gómez. Quien les habla, Emilio Materán, CNP número 22133. Teléfono de contacto, si usted tiene una pregunta, si usted tiene una opinión a favor o en contra de lo que estamos hablando, si no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, igualito nos llama. Esto es un espacio para todos. 365-2575. También nos puede enviar un mensaje de WhatsApp, 0414-306-1837. Hoy con varios temas muy interesantes de la zona, de Acción Democrática, de la situación que está pasando con el alcalde en Guatire, en fin, una gran cantidad de temas de actualidad que vamos a estar conversando con Franklin Velázquez. Franklin es secretario de Educación de Acción Democrática Miranda, secretario de SUTEN, que es el Sindicato de Educación del Estado Miranda, y vocero del Comando Intersindical de Docentes del Estado Miranda. Bienvenido, Franklin. Gracias, Emilio, y a toda tu audiencia. Empezamos mal porque tienes alguien que controla allí, que está con el Magallanes. Bueno, aquí vamos, pero con los Leones del Caracas. Bueno, así es. Es que si esto fuera puro caraquista sería muy aburrido, ¿no? Tenemos que tener a alguien para chalequear. Sí, ya estoy viendo que estamos 2-1. Mejor hablemos de otras cosas. Franklin, pero fíjate, voy a empezar por esto, ¿no? Secretario de Educación de Acción Democrática. ¿Qué Acción Democrática? Acción Democrática está dividida, y hay una que la tiene Ramos Alú, hay una que la tiene Bernabé. Háblanos un poco de eso. Bueno, fíjate, Acción Democrática, como un partido que ha hecho historia en Venezuela, sigue haciendo historia. Hizo historia con sus presidentes de la República, hizo historia con las obras que dejamos a nivel nacional, hicimos historia transformando el país. Y en este momento político también está haciendo historia, cuando nos encontramos sumidos dentro de una división entre comillas, porque si revisamos las otras divisiones de Acción Democrática, nada que tienen que ver con la actualidad. Aquí es una división inducida, y ha sido una división inducida por el gobierno nacional, vale decir, porque se ha judicializado a los partidos políticos y Acción Democrática, al igual como le pasó a COPEI en su momento, al igual como le pasó a Voluntad Popular, al igual como que le pasó a Primero Justicia. Entonces ahora le pasó algo similar a nuestra organización política, cuando el TSJ judicializa a Acción Democrática, a la directiva de Acción Democrática, y le entrega el escudo, la bandera y nuestro himno al que hasta ese momento era el secretario de Organización de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, y nosotros los adecos que nos mantenemos en la línea de nuestro líder fundador, Rómulo Betancourt. No es que estemos con uno, estemos con otro, sino que nosotros estamos con la institución. Y en este momento la institución para nosotros la representa Henry Ramos Ayub y Prosperi, quien es nuestro secretario de organización. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? El AD fue intervenida el 15 de junio del 2020, ya estamos prácticamente en mayo, o sea que escasamente 2 meses para que se cumplan 2 años de esa intervención. Y hay sectores que han hablado de elecciones primarias como método para solventar esto, cosa que por ejemplo se está haciendo también en COPEI, pero hemos visto que no todos los sectores de COPEI, valga decir que hay un COPEI OTCA y el COPEI que está judicializado, no todos los sectores de COPEI van a participar. Entonces pareciera que esas elecciones en ese caso no son un punto de encuentro. ¿Cuál es la situación en Acción Democrática? Bueno, fíjate, el punto de encuentro en Acción Democrática tendría que ser lo que dice la sentencia. La sentencia establece que se nombra una comisión ad hoc, y esa comisión ad hoc, representada en este caso
por un militante y alto dirigente de Acción Democrática, que es Bernabé Gutiérrez hasta ese momento. Él tenía el mandato expreso de convocar, primero que nada, unas elecciones, pero para llegar a esas elecciones se tenían que cumplir ciertos pasos que establecen los estatutos de Acción Democrática. No era para representar a Acción Democrática en procesos electorales, no era para reestructurar a una Acción Democrática sin haber ido a un proceso electoral, no era para presentar candidatos a diputados sin tomar en cuenta a toda la dirigencia de Acción Democrática. No eran las facultades de esa comisión ad hoc. Ni son, ni son las facultades que tenía en este caso esa comisión. Es más, se habla en la comisión ad hoc, se habla de 3 personas, y esas 3 personas eran los encargados de organizar toda esta reestructuración dentro del partido, y no que Bernabé Gutiérrez se abrogara en este caso el cargo de secretario general de Acción Democrática, que Bernabé Gutiérrez en este caso se abrogara nombrar una nueva directiva en un CEN del partido. No era lo que se pedía que se nombraran secretarios generales en los estados sin haber ido a unas elecciones internas. Y por otro lado, también nos llama poderosamente la atención a una persona que esté lanzando dardos, petardos contra esa Acción Democrática donde él convivió e hizo causa común con Henry Ramos Ayú por todos los años que se mantiene la directiva, porque ese es otro tema que también habría que discutirlo. Gracias al CNE, los partidos no lo hemos podido renovar. No es porque no querramos hacerlo. Es el mismo caso que está ocurriendo en Venezuela con las federaciones sindicales, con las centrales sindicales, con los sindicatos que nos ponen miles y miles de trabas para nosotros poder ir a un proceso electoral y renovar nuestras autoridades. Ahora tú dices que esto se resuelve con la misma sentencia. Entonces, ¿cómo es eso? Fíjate, la sentencia dio una prórroga, porque también es bueno decirlo. El TCJ, en este caso la sala electoral, dio una prórroga para que en un tiempo determinado se dieran las elecciones y se organizara un proceso electoral dentro de Acción Democrática. Pero ¿qué ocurre? De entrada, lo primero que hace ese CEN llamado con pinzas es excluir a todas aquellas personas que participamos en el proceso electoral de noviembre del año pasado, que no fuimos con la tarjeta de Acción Democrática. Entonces, prácticamente de entrada tú estás cercenando el derecho. Claro. En mi caso, pues yo fui candidato a concejal por el municipio de Zamora, por Guatire, pero fui por la mesa de la unidad, no fui en la tarjeta de Acción Democrática. Entonces yo automáticamente estaría excluido del partido. O sea, Franklin Velázquez, que es secretario de Educación del Estado Miranda de Acción Democrática en Resistencia, entonces no tiene oportunidad porque automáticamente estoy excluido. Y así como mi persona, bueno, estamos hablando de los diputados, estamos hablando de los candidatos a gobernadores. Entonces, ¿cómo tú puedes ir a un proceso electoral donde de entrada te están poniendo una mano en el pecho y te están diciendo, un momento, tú no puedes? Pero no puedo en base aquí, porque las reglas del juego se están haciendo sin tomar en cuenta al otro que pudiera entrar en la contienda. Entonces, bajo esos parámetros es imposible nosotros participar en unas elecciones donde no tenemos, se nos está cercenando el derecho de ser Acción Democratista. Entonces, en este caso, nosotros podemos decir, Acción Democrática nos pueden haber quitado las siglas momentáneamente, nos pueden haber quitado nuestro himno, nuestra sede, pero la filosofía, toda aquella formación que tú recibiste dentro de esa Acción Democrática de Rómulo Betancourt, que honrosamente podemos decir, en el caso me siento orgulloso por ser guatireño, no podemos decir que podemos estar con una Acción Democrática que está cercenando los derechos de su propia militancia, ni dirigencia. Ahora fíjate, hay un grupo, dentro de todo esto surgió un grupo, no sé si ustedes lo reconocen, sería una de las preguntas, llamado Movimiento de Unificación y Reconstrucción de AD. He visto varias notas de prensa, aparece como vocero Joel Román, que habla de que es un grupo neutro, se autodenominan como neutro, que habla con los dos sectores y que está buscando
la unificación del partido a través de algunos acuerdos. ¿Eso ha prosperado? ¿Eso existe? ¿Ustedes lo reconocen o no? Bueno, fíjate, toda intención que esté en función de unificar a Acción Democrática, la Acción Democrática de su fundación de 1941, yo no creo que ni de un lado ni de otro ningún ADECO se pueda oponer. Y por lo tanto, nosotros incluso dentro de nuestro ámbito, digamos, sectorial o dirigencial, siempre hemos buscado tender puentes para que volvamos a esa acción democrática única. Pero si aquí lo que se plantea, y esto lo digo responsablemente, aquí lo que se plantea es ir a una acción democrática donde cualquiera de estos dos titanes que están montados en ese ring quieran tener un resultado que no sea unificar el partido, oye, yo pienso que estamos haciendo un flaco servicio a nuestra organización. Entonces creo que cualquier intención que gire en torno a unificar el partido, pero no bajo el criterio de dos figuras principales del partido, sino aquí tenemos que pensar en el militante de base, aquí tenemos que pensar en el secretario de un comité local que es dentro de nuestra estructura la parte originaria de Acción Democrática. Tenemos que pensar en ellos también y no podemos seguir pensando únicamente de quién se queda con el partido y quién traga más harina porque o quién tiene traga más harina porque tiene más saliva. Ahora fíjate, tú me dices, por ejemplo, hay que pensar en los militantes. ¿Qué sientes tú que quiere la militancia? Yo veo la militancia, yo como un factor externo a Acción Democrática, veo a la militancia confundida. La gente, bueno, el ADECO es ADECO y quiere votar blanco, y quiere votar por una tarjeta de Acción Democrática. Entonces, muchos ADECOs de base, te repito, bueno, han decidido, bueno, vale, yo voy a votar por ADE y las cúpulas que decidan quién es la autoridad, pero ese es mi partido y yo voy a votar por mi partido. ¿Tú sientes que eso es así o hay una militancia que va con ramos a luz y si mañana sacan una tarjeta negra, por ejemplo, entonces se van por esa tarjeta o ADECO es ADECO y eso va con la tarjeta? Bueno, fíjate, yo creo que el militante de Acción Democrática, aquel militante que hace vida partidista, porque tenemos que definir dos cosas, ¿no? Estamos los simpatizantes, está en la militancia, está su dirigencia. En relación al simpatizante, ahí es donde hay una gran confusión, porque él no puede entender de que tengamos dos acciones democráticas. Pero cuando nosotros vamos hacia la zona del militante como tal, que está imbuido y está recibiendo información de lo que está ocurriendo dentro de su partido, mira, nosotros podemos decir que dentro de Acción Democrática en Resistencia se mantiene el 90% de la dirigencia y de la militancia también. Y podemos, como un parámetro efectivo, podemos decir las elecciones en Barinas. Las elecciones en Barinas nos demostraron a nosotros que nuestra militancia y nuestra dirigencia está intacta, porque la avalancha de votos hacia la tarjeta de la unidad la llevó tomando en cuenta que ahí hubo una coalición de todas las organizaciones políticas, pero el fuerte lo llevó a Acción Democrática. Y Acción Democrática votó en la tarjeta de la Mesa de la Unidad. Y sin embargo, el otro candidato que se presentó allá, que sabemos cuáles fueron sus intenciones para seguir dividiendo la unidad, como fue el caso del triste y célebre Claudio Fermín, que llevó el respaldo de esa Acción Democrática, de esas dos siglas, pero que no representó el sentimiento ADECO, porque los ADECO se fueron con Garrido, que era el candidato de Acción Democrática. ¿Y cuál es la realidad? Tú eres de Zamora, Guatire, Araira. ¿Cuál fue la realidad en estas elecciones? Acción Democrática, ¿cuántos votos sacó? La tarjeta de Acción Democrática, ¿cuántos votos sacó? ¿Eso significó un crecimiento en comparación a elecciones anteriores municipales? ¿O cuál fue el comportamiento de la tarjeta? Bueno, fíjate, yo te puedo decir que el comportamiento de la tarjeta en Zamora no llegó a 500 votos. Y nosotros, en la peor de las elecciones, con Acción Democrática, la tarjeta fuerte de Acción Democrática, nunca bajábamos de 2.000
2.500 votos en el municipio de Zamora. Y te lo digo con razón de causa, porque en la oportunidad que yo fui candidato a alcalde, que fue la última vez que Acción Democrática tuvo un candidato a alcalde en Zamora, te estoy hablando cuando ganó, bueno, cuando el chavismo estaba en su mejor momento, y nosotros sacamos 2.890 votos en el municipio de Zamora. Después de esta división... ¿Y el alcalde ganó con cuántos? ¿Recuerdas? El alcalde ganó como con 40 no llegó a 40, 27.000, algo así. Okay. Pero estamos hablando de 27.000 votos que condujo, bueno, fueron muchas realidades las que ocurrieron, y tenemos que decirlo, el desplome de la tarjeta de la unidad por el retiro inoportuno, debo decirlo en este momento, de Carlos Oscarí en esas elecciones, que lo que hizo fue migrar los votos de la mesa de la unidad hacia una posibilidad real de hacer un cambio en el municipio. La gente ha cambiado también, ha cambiado su forma de pensar, ha cambiado su forma de actuar, pero también ha cambiado su forma de votar, porque mucha gente que estaba seguro de ir con la tarjeta de la unidad, cuando se plantea esa escaramuza electoral con el retiro de Carlos Oscarí, la gente migró hacia la tarjeta seguro. ¿Y cuál era la tarjeta seguro en ese momento? Y estamos hablando sobre realidades. La tarjeta seguro para la gente fue la de Fuerza Vecinal. Sí. Y por ahí se condujeron la gente que decía queremos un cambio, y lo vemos no en este momento por el declive de la mesa de la unidad y de esa confusión de que el que votara por Uzcategui en la mesa de la unidad el voto era nulo. La gente dijo, bueno, no vamos por lo seguro, y votaron todos, se enfilaron por Fuerza Vecinal. Ahora, Franklin, ¿qué se ha aprendido? Fíjate, yo recuerdo el municipio Zamora, no recuerdo cuál fue el último alcalde ADECO, no sé si fue Carmen Cuevas. Sí. Fue Carmen Cuevas, sí, el último alcalde ADECO. Bueno, en esa época Zamora, como muchos municipios del país, eran ADECO, municipios gobernados por ADECO, y donde el Partido de Acción Democrática tenía un control casi que absoluto. Han pasado, ya van 23 años de gobiernos municipales chavistas. Raciel Rodríguez rompe ese tubo de 23 años y sigue Acción Democrática pues sin posicionarse en el municipio. ¿Qué se ha aprendido en estos 23 años? Bueno, fíjate, yo creo que uno de los grandes aprendizajes es que nosotros tenemos que ser obedientes al sentir de la gente, y no podemos tomar decisiones que estén alejadas de la gente. Y cuando se toman decisiones que están alejadas de la gente y del sentir de las mayorías, los resultados no te van a dar. Si sigues cometiendo los mismos errores, los resultados van a ser erróneos. Eso en principio. ¿Tú crees que Acción Democrática no ha sido obediente al sentir de la gente? Por lo menos en los últimos años. En algunas de sus decisiones, no todas las decisiones, pero en algunas de sus decisiones debemos decirlo, que así es. Y lo digo también con responsabilidad como dirigente y como militante de Acción Democrática. Porque si tú haces un diagnóstico de que hacia dónde vamos y no te planteas la realidad que tiene enfrente, entonces no estás siendo propenso a buscar un verdadero cambio dentro de tu organización política. Y en este caso yo creo que Acción Democrática ha venido en esta última fase renovando sus cuadros. Acción Democrática ha venido en estos últimos cuadros llevando a posiciones de dirigencia y de liderazgo a muchos jóvenes y muchos dirigentes locales y dirigentes regionales que no habían tenido participación en decisiones importantes. Entonces esto también nos dice que los cambios tampoco es que tienen que ser abruptos, porque si tienes un terremoto que viene meciendo las bases de tu partido, entonces eso también te tiene que dar algunos indicios de que tienes que cambiar algunas cosas. Ahí tenemos, por ejemplo, un secretario de Organización de Acción Democrática que es un joven apasionado por nuestra organización,
que es el que está recorriendo todo el país, y lo vemos en cada estado, en cada municipio donde llega la cantidad de militantes de Acción Democrática que salen a respaldar a su organización, y salen también es a hablar de sus necesidades, y todo ese sentir se está recogiendo para nosotros poder encaminar y poder lograr esa acción democrática de fortaleza que en un momento llegó a tener en el estado Miranda. De 17 diputados, 14 eran de Acción Democrática, que llegó a tener en el país cuando se empezó la elección de los gobernadores. Bueno, de 23 gobernadores ganábamos 19 gobernaciones. Y ese sentir, de alguna manera, también se refleja en los últimos procesos electorales. O sea que todo no está perdido, porque los últimos gobernadores que tuvimos también fueron de Acción Democrática, donde participamos en una elección donde fueron muchos, hubo una diversidad de candidatos de otras organizaciones políticas, y sin embargo los que lograron coronar en ese momento fueron los candidatos y los gobernadores de Acción Democrática. 1:30, Franklin. Vamos a ir a un corte de publicidad, y al regreso, por supuesto, hay varios temas que quiero tocar contigo. El tema de la situación de los docentes, tú eres del gremio de los docentes. Hay temas sobre la visita que existe actualmente de la OIT. Está instalada, no sé si es una comisión tripartita, finalmente, después de tantos años, con el gobierno y el sector empresarial. Y el tema de la situación que está pasando con el alcalde en Guatire, de Raciel Rodríguez. Vamos a ir al corte de publicidad, y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Franklin Velázquez, él es secretario de Educación de Acción Democrática Miranda. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. 1:36, estamos conversando con Franklin Velázquez, él es secretario de Educación de Acción Democrática en Miranda, también es secretario del SUTEN, ese es el Sindicato de Educación del Estado Miranda, y es vocero del Comando Intersindical de Docentes del Estado Miranda. Y dejamos una pregunta al aire, Franklin, tu opinión en principio sobre el caso que está sucediendo en Guatire en contra del alcalde Raciel Rodríguez. Bueno, fíjate, yo considero que ahí hay mucha tela que cortar con esta situación de imputación, en primer lugar, a unos funcionarios policiales, a 4 de ellos, digamos, de la directiva de la policía de Zamora, por un supuesto, yo hablo de supuestos, hasta que no se compruebe lo contrario, por lo menos las imputaciones, de un desalojo que se hizo en unos terrenos donde habían allí unos pisatarios que también se dicen tener carta agraria, pero opinión en contraria también se habla de que hay un propietario legítimo de esos terrenos. Bueno, ya eso será lo que tendrá que dirigirse. Es que las mismas declaraciones del chavismo dicen los dueños del terreno de Guatire Textil ordenaron el desalojo. Es una de las acusaciones. Inclusive, permíteme aquí, miembro de la producción ad hoc del programa que tienen aquí a la mano, sí, la imputación, y fíjate, están imputando a los dueños de la empresa Guatire Textil por delitos de corrupción propia agravada en grado de complicidad, agavillamiento, ejecución de actividades no permitidas y contravención de planes de ordenación de territorio. Interpretando un poco esta última parte, y por lo que tú decías, bueno, esta gente tenía carta agraria. ¿Cómo se otorga carta agraria sobre unos terrenos privados que tú estás atacando a los directivos porque los está reconociendo como dueños y que ellos dieron una orden o una presunta orden de desalojar a unos presuntos también campesinos o personas pisatarios pues, que estaban ahí?
Bueno, fíjate. Explícame eso, tú como bueno, abogado, porque yo como periodista no lo yo- entiendo. Pero fíjate, el problema es que como abogado, si tú no tienes los elementos a la mano, tampoco puedes emitir un criterio que en vez de ayudar, lo que pudiese generar aún más confusiones. No sabemos quién es el dueño del terreno, No, primero que bueno, nada. hasta ahora se presume que los propietarios de los terrenos, porque yo vi incluso hasta un video del jefe de catastro donde él decía que los propietarios del terreno son los representantes de esta empresa De Guatire Guatire Textil. Textil. ¿Cómo se entrega? ¿Cómo se entrega una carta agraria? El terreno tiene que ser del gobierno, ¿verdad? Claro, primero que nada los terrenos ¿Un terreno tienen que ser municipal municipales o nacional o del INTI? ejido, del INTI, Ajá, pero etcétera. tú no puedes entregar cartas agrarias sobre un terreno privado. Eso es lo primero que me gustaría puntualizar. Bueno, pero es que Estoy preguntando. Bueno, pero te aclaro. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que aquí hay el respeto absoluto hacia la propiedad. Esa es nuestra carta magna. De ahí para abajo, lo que se haga en contravención con lo que dice nuestra Constitución tiene que ser nulo, de toda nulidad e ilegal. En un país donde se respete el marco legal, déjame ponerte esa coletilla. Sí, no, y donde se respete también la autonomía de los poderes. Porque fíjate que aquí nosotros estamos conversando sobre muchos supuestos, y por eso es que yo creo, y una si de algo sirve esta opinión, es que el equipo de Raziel tendría que salir a explicar muchas dudas que se están cirniendo sobre esta situación. Su equipo legal, su equipo político, su equipo de trabajo. Él mismo, yo creo que está dejando correr mucho esta situación si no sale a explicar realmente qué es lo que está ocurriendo allí. Sabemos que hay pruebas que él tendrá que presentar ante un tribunal, pero aquí en este país a veces una matriz de opinión te juzga antes que te juzgue el tribunal. Bueno, pero es que fíjate lo insólito. La Asamblea Nacional nombra una comisión para que investigue. Sí. Entonces esa comisión llega aquí y se toma un video en los terrenos, y aquí estamos investigando al alcalde fascista, porque hasta aquí va a llegar bueno, ya lo guindaron. ¿Qué están investigando entonces? O sea, ¿qué puedes tú aspirar de un juez, por ejemplo, que fuese el caso, que va a investigar una situación y entonces está emitiendo calificativos que favorecen a una de las partes? O sea, tú no puedes aspirar un equilibrio en ninguna investigación de ese tipo. Pero es que... ¿Y qué es lo que queremos las personas del eje, por llamarlo de alguna forma, de Guarenas de Guatire? Bueno, saber la verdad, qué fue lo que pasó. Exacto. Hubo un atropello por parte de los policías, eran terrenos agrarios, no eran terrenos agrarios, pero no, se está manipulando la verdad, y es lo que nosotros como periodistas objetivos estamos observando, lo que nos preocupa, ¿no? Que no se están tratando, más allá de que de plano decimos que no estamos de acuerdo con los atropellos que pudo haber tenido la policía contra unos pisatarios, no estamos de acuerdo con esa forma. No, y nadie podría estarlo. Nadie pudiera estarlo, exactamente, pero tampoco estamos de acuerdo en que unas personas se metan en un terreno para hacer negocio, entonces le exijan al dueño de los terrenos un dinero para salirse y hagan de eso un negocio. Eso es lo que tampoco probamos. Bueno, pero fíjate, lo que estamos viendo, ayer por ejemplo se montó... Que no digo que ese sea el caso, ¿no? Estoy hablando de presuntos. Presunción. Hay que cuidarse. Sí, hay que cuidarse. Pero fíjate, ayer por ejemplo, y no te hablo de presunción, te hablo de un hecho cierto. Ayer en esos terrenos se montó un espectáculo gigantesco donde se movilizó a toda la estructura del PSV, la JVC, bueno, toda esa estructura que se respeta porque es su estructura organizativa para recibir al ministro de las comunas que llegó allí prácticamente casi que a sentenciar lo que no corresponde, o por lo menos lo que todos los zamoranos sabemos que tendría que llevar un procedimiento legal y efectivo para que tú digas, bueno, como dice la doctora Nancy, ¿quién tiene la razón? Pero también estamos viendo que aquí se están haciendo dos juicios. Hay uno que se está llevando fiscalía y tribunales, y hay un juicio político que pareciera que condena antes de tener un resultado. Y eso nosotros como demócratas no lo podemos permitir,
¿Por qué razón? Bueno, pero entonces ¿dónde está el Estado de Derecho en Venezuela? ¿Dónde está la voluntad de un pueblo que eligió y en este caso eligió por un cambio? Y por otra parte, ¿dónde está también lo que nosotros siempre debemos preservar, que es la voluntad popular? O sea, vamos a traicionar la voluntad de un pueblo por una matriz de opinión que querramos construir antes de que haya una decisión jurídica. ¿Qué pudiera, tu opinión como abogado, qué pudiera desencadenar todo esto? ¿Pudieran destituir al alcalde? ¿Pudieran llegar a ese extremo? Bueno, fíjate, la ley es clara. La ley de régimen municipal en este caso dice que, y estoy hablando de lo que dice la ley, ojo, no de lo que quisiera Franklin Velázquez que ocurriera en el municipio, porque si algo yo quiero que ocurra en el municipio es que se mantenga la institucionalidad, porque yo soy un demócrata y además defiendo las leyes como abogado que soy. Pero si queremos irnos a lo que dice la ley en este caso, la ley te dice que si el alcalde, en un supuesto, tuviese, en este caso, se separara del cargo, hay dos formas: temporalmente, pero también puede ser de manera absoluta. Y la manera absoluta, quien la declara es la Cámara Municipal, pero la puede declarar bajo varios preceptos que establece la propia ley. Puede ser por enfermedad, puede ser en este caso por un juicio, ¿verdad? Una demanda judicial que sería el caso de lo que estamos hablando. Pero también te dice la ley que tendría que nombrarse dentro del seno del poder público, que en este caso es la alcaldía, el funcionario de mayor jerarquía. Mientras la Cámara Municipal... Eso sería que el director general. El director general, el que tenga mayor jerarquía dentro de la alcaldía. Y posteriormente, dependiendo hacia donde vayan las cosas, después de 90 días, entonces se encargaría es al presidente de la Cámara Municipal. Y posteriormente este presidente de la Cámara Municipal estaría obligado por ley a que se convoquen unas nuevas elecciones, porque estarías dándole... porque no has pasado la mitad del mandato. Exactamente. Entonces esto también es bueno graficarlo. ¿Por qué razón? Bueno, porque por ahí mucha gente ya se cree que son alcaldes y que son encargados. Ya en el PSUV están peleándose candidaturas, ¿vale? Sí, pero yo bueno, y en el PSUV nada más, ¿no? En el G4 he visto algunos partidos hablando, yo no sé... Bueno, yo te voy a hablar de Franklin, yo pero te voy a hablar de mi opinión. En otros partidos del G4 ya estaban evaluando posibles candidatos, ¿no? Para que tú veas la solidaridad. Yo te puedo hablar, y puedo hablar por Franklin Velázquez en este caso. Y yo te puedo decir que dentro de mi organización política nosotros estamos en la defensa del voto y en la defensa de lo que la población del municipio Zamora se atrevió a hacer, que fue jugar a un cambio. Le tocó a Raciel. Bueno, nosotros como demócratas, tendrían ellos que demostrar lo contrario para poder actuar e ir a una vacante absoluta bajo los parámetros que establece la ley. Ojo, porque tampoco nosotros podemos ver acá, y eso también haciendo un poquito de historia, en Guatire no es la primera vez que se presenta. En el 1998-99 pasó algo similar con Carmen Cuevas cuando estaba en la alcaldía, y quienes destituyeron a Carmen Cuevas de manera, a rajatabla, la destituyen la recién nombrada constituyente, diputado de la constituyente, que por cierto, hay algunos diputados de esa misma constituyente que son los que andan haciendo vuelo rasante por Zamora para tratar de que se repita la misma historia. Entonces, tenemos que estar también conscientes de eso. Pero en mi caso muy particular, y te puedo decir, he conversado con algunos dirigentes de otras organizaciones políticas, nosotros vamos a salir a defender el cambio del cual la población del municipio Zamora lo hizo a través de su voto.
si se atrevió a cambiar, hay que respetar ese cambio. Tenemos una llamada, Yolmon Borges, desde Menca de León. Yolmon, buenas tardes, ¿estás al aire? Invitado, una consulta, Emilio. Ayer el alcalde de Guarena, Freddy Rodríguez, hizo acto de presencia en la técnica industrial, ofreciéndole la cancha nueva, ofreciéndole baño, ofreciéndole maleza, ofreciéndole de todo. Y hasta el día de hoy el alcalde no le ha respondido al colegio Carmen Cabriles, que tiene una serie de problemas como lo son la luz, el agua, donde fue el presidente del Cabildo, donde se hizo presencia el secretario de gobierno de aquí de Municipio Plaza, donde se burlaron de la gente, de los representantes, del alumnado y de la misma dirección. Una de las otras cosas que nosotros estamos viendo, donde queda en Guatires que el derecho al voto, el derecho a la propiedad, porque yo ahora puedo invadir cualquier terreno, puedo tomar cualquier sector, decir que es productivo, pongo 2 matas de topocho y yo mismo me hago ya dueño de un terreno y digo que esto es mío. Si la policía viene y me saca, me voy a la fiscalía y me van a dar derecho a que yo me tome con la propiedad del terreno, de la propiedad de quien sea el dueño. Gracias, Emilio, feliz tarde. Mira, No, yo te ponía un ejemplo también, Franklin. Entonces, alguien se mete en mi casa, yo lo saco a palo y entonces el tipo me denuncia por violación de los derechos se humanos. apropia de tu jardín y siembra. ¿No? Bueno, sin sembrar la mata de topocho. Sí. Se mete para el cuarto y se queda en el cuarto, yo Sí, lo saco a palo, entonces me denuncian por violación de derechos pero humanos. fíjate una cosa, importante lo que decía ahí el oyente y su intervención. Si no me equivoco, para tú otorgar una carta agraria, debe tener no mínimo de 5 hectáreas. Y esos terrenos por los cuales está la discusión armada, no pasa más allá de 5 hectáreas y estamos hablando de 8 propietarios supuestamente, de 8 pisatarios. Entonces, la matemática te dice que tendría que ser por lo menos 5 hectáreas por familia. Y eso tampoco está allí. Entonces, bueno, ahí por eso digo, hay mucha tela que cortar. Pero de pronto nosotros aquí lo que estaríamos haciendo es un análisis con la imaginación y no con la documentación en mano. Por eso yo creo... Que es con la cual cualquier organismo que inicie una investigación tiene que hacerla. Mi crítica es hacia Franklin, hacia cómo se abre una investigación y quienes investigan están ejerciendo un derecho, entre comillas, de opinión totalmente cercenada, totalmente desequilibrada a favor de una de las partes. Entonces tú no tienes nada que investigar, ya tú tomaste tu decisión. Exacto. Sí, pero todos tenemos derecho a pataleo. Sí. y ese es el argot popular, y el derecho a pataleo te dice, si yo tengo pruebas en mano, tengo documentación en mano, yo tengo que comenzar también a generar una matriz de opinión, porque yo pienso que muchos de los electores, de esos votantes que hacía alusión el amigo Borges acá, bueno, también necesitan que se le dé una explicación de lo que está ocurriendo. Y lo lógico no debe ni debería ser que la persona tenga únicamente que una sola versión de los hechos, sino aquí tendríamos que tener las 2 versiones para que cada quien también pueda hacer conclusiones o acercarse a una conclusión. Porque si es vuelvo y te repito, si es el juicio político, todos podemos intervenir en el juicio político. Pero si vamos al juicio legal, entonces tú no me puedes preparar a la gente o crearme una matriz de opinión como para poner un colchón para que el golpe como que sea menos fuerte. Franklin, nos quedan escasos minutos. En cualquiera de los casos vaya nuestra solidaridad al alcalde Raciel Rodríguez, un muchacho que ha venido trabajando en la parte social desde hace mucho antes de ser alcalde. Y las encuestas lo dicen. Años Raciel trabajando en el municipio de Zamora, y es injusto pues que esté pasando por esto. Dice: buenos días a todos, atentos al adulto joven, aquí se movió. Franklin, quería hacerte una pregunta. La visita de la Comisión de la Organización Internacional del Trabajo
Es una comisión tripartita que se armó. Estamos hablando de nuevos escenarios donde el gobierno, el sector laboral y el sector empresarial se reúnen. Antes te leo, ahora sí, que estaba confundido aquí con el mensaje de texto. Emilio, ese ADECO deberías de sacarlo del programa, porque si son tan buenos, ¿por qué no ganaron en Guatires y Guarena? Otro más que busca un curul para dañar al pueblo. No han hecho nada. Acción Democrática no debería participar más. Douglas Díaz del Buenaventura te escribe esto. Bueno, son amigo, parte del atraso en Venezuela, no tienen gobernaciones. Y otro mensajito a ti. Ese viejo Ralmujalú que dirige ese partido nos arruinó la democracia cuando estuvo en la asamblea. Diría a Franklin que se cambie de partido y me da mejores resultados. Por favor, listo, esto de Franklin. Leemos lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo, claro, Franklin. claro, esa es la objetividad. Ahora, yo sí le puedo decir al amigo que dice que andamos buscando. Ahorita no estamos en elecciones, hermano. Ahorita estamos tratando de buscar un gobierno que permita que el municipio Zamora, porque es de lo que estamos hablando, avance. No importa en manos de quién esté, porque además ya yo fui concejal 2 veces para su intención y me gustaría que se informara bien, por lo menos de la obra que Franklin Velázquez hizo en el municipio Zamora. No me gusta descalificar a nadie, pero bueno, yo simplemente pongo mi hoja de servicio para que conozcan más de mí, en este caso. Franklin, para finalizar, porque nos quedan escasamente 3-4 minuticos, lo de la OIT. Bueno, fíjate, la OIT es una comisión de la OIT que se llama la Comisión de Encuestas. Y esta comisión ha venido o se le ha hecho una solicitud a la Organización Interamericana del Trabajo por parte de la CTV, por parte de Fedecámara, por parte de todas las fuerzas laborales y empresariales de Venezuela para que viniese a nuestro país con el concurso, por supuesto, y la anuencia del gobierno nacional para ellos ser unos acompañantes ante 3 denuncias fundamentales. Y no son denuncias, sino estos son convenios de los cuales han sido suscritos también por el gobierno nacional, te estoy hablando desde Hugo Chávez Frías hasta Maduro y la Cuarta República, como se ha querido decir. Y son 3 convenios. Uno es la libertad sindical, el otro tiene que ver con los salarios, que es la seguridad social y las contrataciones colectivas, y el otro que es el diálogo tripartito. Este diálogo tripartito es precisamente el que en este momento esta comisión de encuesta se está reuniendo por separado con cada uno de los sectores, el sector empresarial, el sector que tiene que ver con los trabajadores y los representantes gremiales, pero también en este caso se están involucrando los pensionados y los jubilados que en Venezuela son los que están viviendo la peor de las crisis de toda la historia de aquellos que han cotizado, logrado sus cotizaciones de 750 durante su vida laboral para luego disfrutar de una pensión honorable, como lo dice el artículo 91 de la Constitución, que nos expresa que debe estar sujeta o por lo menos cercana a lo que establece la canasta básica en Venezuela, que si la calculamos en dólares anda por los 170 y pico dólares. Casi 480 dólares en la actualidad. Esa es cuando hablamos, hay cesta y hay canasta básica. Hay una que son de los productos básicos y otra canasta que tiene que ver hasta con los servicios, la recreación, todo lo que tiene que ver con la familia. Ahora bien, Venezuela, los gremios en Venezuela, desde el año 2000, Emilio y todos los que nos oyen, desde el año 2000 no se reunía digamos la comisión tripartita, que su objetivo fundamental nació para la asignación de lo que es el salario mínimo, que están los privados, el público y los gremios. Y sin embargo, de ese tiempo acá se han dado
66 aumentos salariales en 8 años. ¿Qué te dice esto? Que por ningún lado se reunió la comisión tripartita, sino que aquí los aumentos han sido unilaterales por parte del gobierno. Por parte del gobierno. Entonces, sin escuchar al sector privado y sin escuchar al sector obrero. Exacto. Y fíjate tú que la realidad nos dice que el salario del sector público anda en un promedio de 180, del sector privado anda por un promedio de $180 mensuales, mínimo, salario mínimo. Y cuando tú ves el salario mínimo en el caso de la empresa, en este caso pública, que es el gobierno, el gran empleador en todas sus ramas, apenas no llega ni siquiera a $30 mensuales. Franklin, en 30 segundos, ¿cuál debería ser el sueldo mínimo del venezolano y por qué? Mira, el sueldo mínimo del venezolano debería estar cercano a los $400. Y te digo por qué. Y te digo porque en Venezuela no se trata únicamente de la alimentación, sino que se trata es de la hiperinflación. Entonces tú no puedes tener un salario mínimo que esté muy, pero exageradamente por debajo de la canasta básica que estamos hablando, de lo que necesita una familia para vivir. Y antes en Venezuela, un venezolano, si nos vamos de la época democrática hasta la actualidad, bueno, aquí llegamos a ganar hasta $1,000 mensuales en la Cuarta República. Se vino degenerando y de 23 años para acá es cuando los venezolanos hemos percibido el peor de los salarios mínimos, salvo hasta el 2017, que estaba considerado en Sudamérica uno de los más altos. Pero esta hiperinflación, que no tiene que ver nada más con el bloqueo económico, que es lo que siempre nos quieren indilgar, el bloqueo económico. Oye, pero cuando tú tienes una economía rentista como la nuestra, que se nos vendió en bajo este proceso revolucionario, que íbamos a una diversidad de la economía, y seguimos siendo una economía rentista. Entonces si baja el petróleo, baja todo. No es nada más porque haya un bloqueo económico. Bueno, muchísimas gracias, Franklin. Se nos quedaron varios temas. Vamos a coordinar para invitarte luego en otra oportunidad. Muchos temas del sector sindical, de educación, de los docentes, muchos temas interesantes que nos gustaría tocar contigo. Lamentablemente, pues el tiempo en la radio no perdona. Vuela. Nos vamos. Muchas gracias a todos. En la dirección de la estación, el licenciado Alexis Castro. En los controles, Ángel Gómez del Magallanes. El único equipo que ha perdido con Colombia un juego de béisbol. ¿Quién les habla? Emilio Materán, CNP número 22.133. Invitándolos para el próximo jueves a la 1 de la tarde, donde estaremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.